Hola a todos. Antes de empezar con la historia de hoy, les recuerdo que este fanfic pertenece a Omnifiction Uniter y tienen el link directo a su obra en la descripción para que pasen a apoyarlo. Si disfrutan el contenido, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todo lo que suba al canal. También me sirven mucho sus sugerencias en los comentarios para futuros vídeos. Ahora sí, empezamos. Capítulo 3. Konoha Oficina de Hokage. Minato se sentó en su escritorio, rodeado de pergaminos e informes de misión, realizando la habitual avalancha de trabajo de Kage. Desde la invasión de Suna y Otogakure, las cosas habían comenzado lentamente a volver a la normalidad. La reconstrucción del pueblo estaba en curso y la gente finalmente comenzaba a sentir nuevamente una sensación de estabilidad. Pero para Minato, la paz aún estaba lejos. Sus pensamientos seguían dando vueltas hacia una amenaza mucho mayor: los Akatsuki y su persecución del Bijik. Aunque Naruto había derrotado al Hinchkriki de una cola y al Hinchkriki de 3 colas, esos Biju podrían reformarse. Podría llevar años, incluso décadas, pero nadie lo sabía con seguridad. Esa incertidumbre le dio cierto consuelo a Minato, sabiendo que los planes de Akatsuki se habían visto interrumpidos por ahora. Aún así, como Hokage y padre de los Hinchkriki, no podía deshacerse del miedo persistente. Su preocupación no era con Mito. Entrenó diligentemente, nunca se quejó y llevó la carga de ser una Hinchkriki con fuerza silenciosa. No, su verdadera preocupación era Menma. Minato suspiró, la culpa se apretaba en su pecho. Los errores que cometió durante su infancia ahora lo estaban alcanzando duros e inevitables. En sus equivocados intentos de proteger a Menma, había manipulado los registros de la academia, intercambiando sus calificaciones con las de Naruto. Había querido fortalecer la confianza de Menma, pero en lugar de eso, había creado una imagen falsa del éxito, basada en mentiras. Peor aún, había rechazado a Naruto en el proceso. Ahora, esa decisión lo estaba mordiendo duro. Jiraiya había entrenado recientemente a Menma durante un mes antes de los exámenes de Chunin. Minato esperaba que esto resaltara el potencial de su hijo. En lugar de eso, Jiraiya le entregó un informe contundente y dolorosamente honesto. Recogió de nuevo el pergamino, leyendo sobre la familiar letra garabateada. Perezoso. Un completo perezoso. Ni siquiera lo intenta. Incluso después de conocer el método de entrenamiento Shadow Clone y aún no ha mejorado su control, resistencia o aguante de los chakras. Honestamente, a un niño de 8 años le iría mejor. Lo único que hace es quejarse de lo difícil que es entrenar. Odio decirlo, pero sería mejor si abandonara el programa Shinobi. Si tuviera aunque sea una fracción de motivación, no tendría que escribir esto. Pero no lo hace. No sé qué hiciste, Minato, pero actúa como si ser el hijo de los Hokage lo hiciera intocable. Mito, en cambio, ella trabaja, ella pelea, ella se esfuerza. Menma ni siquiera tiene una gota de su drive. Minato cerró el pergamino, inclinándose hacia atrás en su silla. La verdad estaba ahí, explicada claramente. A Menma no solo le faltaba habilidad, le faltaba voluntad para crecer. Y como su padre, Minato no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Sus pensamientos cambiaron ahora lejos de Menma, lejos del pueblo y hacia su hijo menor, Naruto. Lo que le había hecho a Naruto y pecado era una palabra demasiado pequeña. Algunos podrían llamarlo un fracaso, otros una tragedia. Pero para Minato, parecía algo más oscuro, una abominación. Una injusticia cruel y repugnante nacida no de la malicia, sino de la negligencia y del miedo ciego. Su obsesión por vigilar a los Hinchkriki protegiéndolos de sucumbir al odio de los Kikui le había hecho hacer la vista gorda ante Naruto. Peor aún, le había hecho odiar a su propio hijo sin entender por qué. Y, sin embargo, esa no fue la verdadera razón. En el fondo, él lo sabía. Desde ese día cuando Naruto se paró frente a él y le hizo esa pregunta, Minato había estado atormentado por eso. ¿Por qué? Todavía no tenía respuesta. No podía entender qué lo llevó a tratar a Naruto como lo hizo. ¿Fue miedo? ¿Fue culpa? ¿Fue la presión del manto del Hokage la que deformó su juicio? Y ahora vio las consecuencias. Había aprendido de Orochimaru, entre todas las personas, que Naruto no solo era fuerte, era un prodigio entre prodigios. Un genio que superó incluso a Itachi Uchiha. Solo esa revelación había dejado a Minato enfermo hasta la médula. No por envidia, sino por vergüenza. Él había rechazado eso, niño. Su propia carne y sangre.
Había permitido que la aldea despreciara a Naruto, lo aislara, lo viera como nada más que el barco del Kid Buu sin detenerlo nunca. Nunca pisar el acelerador. Y, sin embargo, Naruto había resucitado sin él. Minato había escuchado las historias. Cómo Naruto puso fin a la guerra civil en Kirigakure por sí solo. Cómo derrotó a Yagura, el Hinchkriki de los tres colas. Cómo había fundado su propio pueblo. Pero lo que más le sorprendió, que aterrorizado él, de una manera que no podía explicar, fue cómo Naruto había entrenado a 6 genines hasta el nivel de Chunin en solo 3 meses. ¿A qué tipo de entrenamiento los sometió? ¿Qué clase de voluntad forjó en ellos? Minato se reclinó en su silla, con los dedos agarrando el borde de su escritorio mientras el peso de todo se desplomaba. Había cometido un error. Un error devastador e irreversible. Y ahora se dio cuenta. Es posible que haya perdido a su hijo para siempre. En el pueblo. Una niña de cabello rojo carmesí yacía en silencio sobre su cama, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente al techo. La tenue luz de la luna se filtraba a través de las cortinas y proyectaba sombras pálidas por toda la habitación. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, empapándose en la almohada debajo de su cabeza. Lo siento, hermanito, lo siento mucho, ella susurró, su voz temblaba de tristeza. Este era Mito, el segundo hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki. Sus pensamientos fueron consumidos por un solo nombre: Naruto. Su hermano menor. Ella recordaba todo, cómo lo trataban, cómo lo perseguían las mismas personas a las que llamaba aldeanos. Ella lo había visto todo. Ella había visto a su padre levantar la mano contra Naruto cuando Menma hizo un berrinche, culpando a Naruto con mentiras y manipulación. Y aún así, ella no dijo nada. Recordó cómo su madre le dio la espalda, cómo Menma se burlaba de Naruto, lo intimidaba, usaba trucos baratos solo para hacerlo quedar mal, solo para hacer enojar a su padre lo suficiente como para golpearlo. Y ella, Mito, se quedó en silencio. No porque odiara a Naruto. Nunca por eso. Ella lo amaba. Pero ella le falló. Ella no logró defenderlo. Ella no logró consolarlo. Ella no logró estar a su lado cuando toda la familia le dio la espalda. Ni una sola vez le dijo que él importaba. Ni una sola vez intentó protegerlo del dolor. Con el paso de los años, ella lo vio volverse más distante, más retraído. Y aún así, ella todavía no se acercó. Ahora, él se había ido. Él había salido de la casa. Abandonó el pueblo. Renunció al nombre Namikaze. Había elegido recorrer su propio camino, solo. Y todo lo que Mito podía hacer ahora, era llorar. Su único deseo, su única esperanza era algún día decirle cuánto lo sentía. Decir lo que ella nunca tuvo el coraje de decir cuando importaba. Ella había visto el cambio en él, la frialdad en sus ojos, la apatía en su voz cada vez que hablaba con ella. Él ya no la miraba con calidez. Solo distancia. Pero aún así, ella esperaba. Ella esperaba que tal vez, solo tal vez, Naruto le daría una oportunidad. Una oportunidad para decir que lo siente. Una oportunidad para arreglar las cosas. Una mujer pelirroja de unos 30 años estaba sentada sola, con una fotografía desgastada entre sus manos. Mostraba a su familia de hace años, cuando sus hijos aún eran pequeños. Sus ojos se quedaron en un rostro en particular, el de Naruto. La culpa ardía profundamente. Ella había fracasado no solo como madre, sino como Uzumaki. Se había dicho a sí misma durante años que todo en su familia estaba bien, aferrándose a esa ilusión hasta el día en que Naruto finalmente perdió el control. En su mente, él siempre había sido el independiente y fuerte, el hijo que podía valerse por sí mismo sin ayuda. Ella pensó que su hijo mayor necesitaba toda su atención, su cuidado, su crianza, mientras que Naruto estaría bien solo. Ahora veía la verdad con dolorosa claridad. Fuerza no significaba invulnerabilidad. Un niño fuerte, ignorado e invisible, aún podía ser herido de maneras que nadie notaba hasta que era demasiado tarde. La vergüenza se apoderó en gran medida de su corazón. Los Uzumaki eran conocidos por apreciar a la familia por encima de todo, y ella había roto ese código sagrado. Se había convertido en la mancha en el linaje Uzumaki, una madre que no protegía, no guiaba y no amaba por igual. Otra rubia estaba de pie en la oficina del Hokage, con los puños apretados y la cara enrojecida no por vergüenza, sino por furia. Menma estaba furiosa. Acababa de terminar de leer el informe que presentó Jiraiya. Lo pintó bajo la peor luz posible: perezoso, desmotivado, no apto para ser un shinobi.
Y lo peor de todo es que lo comparó con Naruto. No puedo creer que haya escrito esto. Menma gritó. Está mintiendo. Solo está tratando de hacer que Naruto se vea mejor que yo. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, una bofetada aguda sonó a través de la habitación. Minato lo había golpeado. Menma se congeló. Nunca en su vida su padre lo había golpeado. Nunca había levantado la voz así. Aturdido, abrió la boca para hablar listo para contraatacar, pero una mirada al rostro de su padre lo detuvo en seco. No había enojo allí. Solo arrepentimiento. Lo siento, Minato dijo en voz baja. Menma parpadeó. ¿Eri? Si no hubiera tenido favoritos cuando eras más joven, tal vez habrías crecido y te habrías convertido en una mejor persona, dijo Minato con la voz cargada de tristeza. Menma frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Esto es ridículo. Jiraiya está mintiendo. De ninguna manera soy incapaz de ser un shinobi. Basta. El tono de Minato se quebró como un trueno, silenciando la habitación. ¿Por qué no probamos entonces esa teoría? Dijo fríamente. Tú y yo. Ahora mismo. Un larguero. Menma parecía confundida, pero antes de que pudiera hablar, Minato continuó. Les enseñé a ti y a Mito el Rasengan hace unos meses. Muéstramelo. El color desapareció del rostro de Menma. Él dudó. Aún no lo domino. La expresión de Minato no cambió. Y aún así Mito lo ha hecho. ¿Por qué? Menma miró hacia otro lado, incapaz de responder. Olvídalo. Simplemente ven a mí con todo lo que tienes. Menma gruñó y se lanzó hacia adelante, kunai en mano, alimentada más por la frustración que por la habilidad. Pero Minato se movió. Con un simple movimiento, le quitó el kunai de las manos a Menma y le quitó las piernas de debajo de él, arrojándolo al suelo. Menma yacía allí, atónita, mirando al techo. Minato lo miró no con ira, sino con silenciosa decepción. Mírate a ti mismo. Estoy luchando contra ti como un estudiante de la academia y no pudiste conseguir ni un solo golpe, Minato dijo fríamente. Y además, ya no eres un genin, has vuelto a ser un civil. ¿Qué? No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Menma gritó furiosa. Aún así lo hice, ¿no? Minato respondió. No puedo confiar en que vayas a misiones sin ponerte en peligro a ti mismo o a tus compañeros de equipo. Ni siquiera puedes defenderte. Si este spar hubiera sido una pelea real, ya estarías muerto. De ninguna manera. Por favor, dame una oportunidad, papá. Demostraré mi valía, no me hagas esto. Menma gritó desesperada. Entonces entrena, Minato dijo con firmeza. Muéstrame que Jiraiya Sensei está equivocado. Tienes un mes. Si no veo ninguna mejora para entonces, dile adiós a tu carrera como shinobi. Se dio la vuelta y se alejó, con su capa detrás de él. Menma permaneció en el suelo silenciosa, humillada y sola. Tiempo presente. Minato permaneció sentado en silencio, perdido en sus pensamientos, con el peso de los acontecimientos recientes presionando fuertemente sobre sus hombros. Su mente vagaba desde los ojos fríos de Naruto hasta el informe de Jiraiya y la forma en que Menma había caído tan fácilmente en su spar. Cada recuerdo, cada error, se repetía como una maldición de la que no podía escapar. Entonces. ¡Bang! Las puertas de la oficina del Hokage se abrieron de golpe con tal fuerza que los papeles que estaban en su escritorio volaron por los aires y se esparcieron por el suelo. Sorprendido, Minato salió de sus pensamientos y levantó la vista. De pie en la puerta estaban Tsunade, Jiraiya y Shizune, con Tonton acunado en sus brazos. Pero no fueron los números los que lo alarmaron, fue la expresión de Tsunade. Sus ojos ardían. Sus puños se apretaron. Su cuerpo temblaba de furia. Minato conocía muy bien esa apariencia. Ella estaba furiosa. Y a juzgar por la mirada que le lanzó a Jiraiya, probablemente acababa de enterarse de todo el alcance de lo que le había hecho a Naruto. Y Minato se dio cuenta de algo más, él era el blanco de su ira. Inmediatamente se enderezó en su silla. Anbu. Déjanos. Akun, Minato ordenó. El shinobi enmascarado obedeció en silencio y desapareció de la oficina en un remolino de sombras parpadeantes. Minato levantó la mano y tejió un sello rápido. Un anillo brillante de chakra pulsaba en el aire, un sello silenciador. Nadie fuera de esta sala oiría lo que estaba a punto de decirse. Se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio, de pie frente a él mirándolos directamente.
Tsunade y Jiraiya dieron un paso adelante. Shizune lo siguió de cerca, tenso pero silencioso. Los ojos de Tsunade se cerraron con los suyos. Entonces, ella comenzó, con la voz tensa por la furia, ya sabes por qué estoy aquí. Te preparas como un hombre esperando que te golpeen. Minato no miró hacia otro lado. Él no pudo. No tengo excusa para lo que hice, dijo, voz baja. Lo que le hice a Naruto, es más que un pecado. Es una abominación. Una mancha que nunca podré lavar. Los puños de Tsunade se soltaron lentamente, solo ligeramente. Por mucho que quisiera golpearte contra esa pared, ella dijo fríamente. Después de ver en qué se ha convertido Naruto, qué tan lejos ha crecido, a pesar de todo me di cuenta de que ningún puñetazo que te dé dolerá más que la realidad con la que ya estás viviendo. Minato inclinó la cabeza avergonzado y en silencio. Entonces dime, Tsunade exigió dar un paso adelante y elevarse sobre él ahora. ¿Por qué? ¿Por qué carajo lo hiciste? ¿Por qué trataste así a tu propio hijo? No lo sé, Minato murmuró. Crack. El puño de Tsunade se estrelló contra su cara antes de que alguien pudiera reaccionar, haciendo que Minato volara hacia atrás hacia su escritorio. El marco de madera se rompió bajo el impacto y las astillas volaron por toda la habitación. Jiraiya hizo una mueca. Shizune jadeó. Incluso Tonton chilló. Minato gimió y lentamente se levantó de los escombros, frotándose el creciente hematoma en la mejilla donde había caído el puñetazo de Tsunade. Habla. Akun, ella gruñó. Se apoyó contra los restos rotos del escritorio, exhalando temblorosamente. Yo pensé que necesitaba centrarme más en Menma y Mito y porque tenían el Kyuubi, dijo en voz baja. Pensé que si les prestaba toda mi atención, todo mi cuidado, podría evitar que cayeran en el odio de los Kyuubi. Creí estúpidamente que mimarlos los protegería. Entonces la miró con los ojos nublados por el arrepentimiento. Pero después de todo lo que pasó, después de ver cómo resultó Naruto y cómo resultó Menma, y me di cuenta, que esa no era la razón. No es toda la razón. Volvió a mirar hacia otro lado, avergonzado. La verdad es, no sé por qué traté a Naruto como lo hice. ¿Dónde está Kusina? Tsunade exigió, su tono agudo e impaciente. Ella está en casa, Minato respondió en voz baja. Su voz transmitía dolor y agotamiento. Ella no ha sido ella misma desde que Naruto se fue. Ella sigue diciendo que es un fracaso y un fracaso como Uzumaki. Tsunade suspiró y cruzó los brazos. Bien. Me ocuparé de ella más tarde. Por ahora tenemos asuntos más urgentes que discutir. ¿Qué tipo de cosas importan? Preguntó Minato, intentando reenfocarse. Jiraiya dio un paso adelante, sacando un pergamino de su espalda junto con varios archivos. Estos acaban de llegar, dijo con tristeza, entregándolos. Minato desenrolló el pergamino y comenzó a hojear los documentos. Con cada página, su expresión se hacía más tensa, la confusión se transformaba en ira. Justo cuando estaba a punto de pasar al último informe, un repentino aleteo de alas atravesó el silencio. Un halcón mensajero aterrizó en el alféizar de la ventana. Minato se acercó inmediatamente a él, desatando el pequeño pergamino adherido a su pata. Canalizó un rastro de chakra a través de él para romper el sello y lo que sucedió después congeló la habitación. En el momento en que se abrió el pergamino, varios cadáveres desmembrados cayeron al suelo con golpes repugnantes. Tonton chilló aterrorizado. Minato y los demás reconocieron instantáneamente los uniformes en los cuerpos agentes de raíz. En un silencio atónito, Minato tomó la carta adjunta al pergamino manchado de sangre. Su mano tembló levemente mientras la desplegaba, las manchas carmesí sobre el papel hicieron que las palabras fueran más difíciles de leer. Cualquiera que fuera el mensaje que contenía tenía el poder de sacudir hasta el ocaje, hasta sus cimientos. Su voz rompió el silencio. Es I de Naruto. Comenzó a leer en voz alta. Okage, supongo que ya has visto mi mensaje. No sé si tuviste una participación directa en esto, pero al enviar a tu ninja a atacar mi aldea, nos declaraste la guerra. Si lo que quieres es una guerra, entonces te mostraré lo que es una guerra real. No tendrás ninguna oportunidad. Te sugiero que pongas a tus lacayos en su lugar. En cuanto al responsable, estoy esperando tu respuesta. Pueblo de Ryomen. El agarre de Minato se apretó sobre la carta, apretando los dientes. Danzo. Maldito tonto. Le advertí que no causara más problemas, pero ese tonto nunca escucha. Su voz temblaba entre la ira y la frustración.
Se volvió hacia Jiraiya y los ojos se estrecharon. ¿Y esos archivos que me entregaste y de dónde los sacaste? El rostro de Jiraiya se oscureció mientras exhalaba pesadamente. De Naruto, dijo en voz baja. Minato se congeló. ¿Qué? Jiraiya asintió sombríamente. Fuimos a visitar el pueblo que está construyendo. Es indiferente a todo lo que hemos visto antes. Un lugar para marginados, personas traicionadas por sus clanes, abandonadas por sus aldeas y aquellos que no tenían a dónde ir. Naruto está construyendo algo extraordinario allí. Hizo una pausa, recordando lo que había visto. Él no actúa como un señor o un gobernante. Vive entre su pueblo, trabaja con ellos, los entrena, come con ellos. No hay títulos, no hay jerarquía. El respeto en ese pueblo no se da, se gana con acciones. Y por lo que hemos visto, Naruto se lo ha ganado 100 veces. Tsunade escuchó en silencio y sus ojos se endurecieron mientras Jiraiya continuaba. Después de matar a Orochimaru, Naruto y su equipo allanaron todos sus laboratorios ocultos. Descubrieron sus experimentos y cada uno de sus tratos secretos, y incluidos aquellos con Danzm. El tono de Jiraiya se volvió agudo. Encontró evidencia de cómo Danzm profanó los restos del primer Hokage y cosechó Uchiha Sharingan de los muertos en la tercera guerra ninja. Incluso había registros que mostraban un acuerdo con Orochimaru para eliminarte a ti y a Sensei para que Danzm pudiera tomar el asiento del Hokage. La mandíbula de Minato se apretó y la furia parpadeó en sus ojos. Y a juzgar por los cadáveres de Root que venían con la carta, Jiraiya añadió con tristeza. Parece que Danzm los envió para intimidar a Naruto, tal vez para obligarlo a someterse. Pero resultó contraproducente. ¡Pah! La sala volvió a caer en un profundo silencio, asimilando las implicaciones. Lo que comenzó como fragmentos de culpa y miedo ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso, una tormenta nacida de la traición, la verdad y un niño abandonado hace mucho tiempo. Anbu. La voz de Minato atravesó el aire tenso. Un agente de la Anbu aterrizó frente a él, arrodillándose. Señor Hokage. Convocatoria de una reunión de emergencia del consejo, Minato ordenó con firmeza. La Anbu asintió y desapareció en un destello de movimiento. Tsunade cruzó los brazos y lo observó de cerca. ¿Qué planeas hacer? Ella preguntó. La mirada de Minato se endureció. Llevaremos a Danzm para interrogarlo inmediatamente. Y quiero que todos estén preparados. No sabemos qué tipo de trucos viles tiene todavía bajo la manga. En el momento en que entre, selle su chakra por completo. Asegúrese de que no pueda moverse ni utilizar la sustitución. Lo más importante, átale las manos. No quiero que forme un sello con una sola mano. Tsunade levantó una ceja. ¿Y después de eso? Minato exhaló lentamente, el peso de la situación lo presionaba fuertemente. Antes de que pudiera responder, Tsunade volvió a hablar, esta vez con un tono más sereno. Querrán saber cómo te enteraste, ella dijo. Deberías contarles lo que Naruto está construyendo allí. Minato asintió solemnemente. Le explicaré todo al ayuntamiento, el Tsunami continuó. Tal vez, solo tal vez, finalmente aprendan algo de él. Los ojos de Minato se distanciaron mientras asentía lentamente. Esperemos que así sea y antes de que sea demasiado tarde. Salas del consejo. Todos los ancianos de los clanes de la aldea estaban esperando en sus asientos designados. Algunos conversaban tranquilamente entre sí, mientras que otros como Yashi Yuga y Fugaku Uchiha se sentaban en silencio, observando la habitación. Rompiendo el silencio, Koharu habló. ¿Alguien sabe por qué se convocó esta reunión de emergencia? Nos preguntamos lo mismo, respondió Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, con voz tranquila pero curiosa. Mientras las especulaciones se extendían silenciosamente entre los ancianos, se abrieron las puertas de la sala del consejo. Todas las miradas se volvieron cuando entró Minato Namikaze, flanqueado por Jiraiya y, para sorpresa de todos, Tsunade. Estallaron susurros. Tsunade no había puesto un pie en el pueblo desde que muchos de ellos tenían memoria. Minato caminó firmemente hacia el asiento del Hokage, sus ojos escaneaban la habitación. Hizo una breve pausa mientras su mirada aterrizaba en un individuo danzo. Jiraiya tomó su lugar detrás de Minato, erguido y alerta. Mientras tanto, Tsunade estaba sentado al lado de Kushina. Kushina le dio una pequeña y cálida sonrisa, pero Tsunade no respondió ni siquiera asintió. La tensión en la habitación se hizo más espesa. Danzo rompió el silencio, su tono estaba marcado por la impaciencia. Minato, ¿puedes decirnos por qué nos han convocado tan de repente?
La respuesta de Minato fue aguda e inquebrantable. Eso es Hokage-sama para ti, Danzo. Creo que lo sabes bien. Danzo inmediatamente bajó la cabeza. Sí, Hokage-sama. Minato respiró profundamente, su expresión grave. Sé que todos se preguntan por qué se convocó esta reunión de emergencia sin previo aviso. La razón es simple: he descubierto una grave violación de la seguridad de la aldea, y varios otros asuntos inquietantes que requieren atención inmediata. Minato giró la cabeza hacia Jiraiya y asintió sutilmente. Jiraiya dio un paso adelante hacia el centro de la habitación, desenrollando un gran pergamino con manos practicadas. Un pulso de chakra activó su sello y con una ráfaga de humo, se revelaron una serie de cadáveres espantosos. Los jadeos resonaron por toda la habitación. Incluso los jefes de clanes endurecidos, veteranos de innumerables batallas, se estremecieron al verlo. Frente a ellos se encontraban los cuerpos de una docena de shinobi partidos limpiamente por la mitad con precisión quirúrgica. Los cortes fueron tan suaves, tan deliberados, que fue como si los hubieran diseccionado en lugar de matarlos. ¿Qué carajo es esto?, rugió Homura, incapaz de contener su horror. Esto sí parece Nambu, Mugaku murmuró, estrechando los ojos. Pero no reconozco ningún Nambu. La expresión de Danzo permaneció quieta, pero quienes lo observaban de cerca podían ver la tensión en su mandíbula. Estos son operadores Root, dijo Hiruzen, con la voz pesada. La habitación cayó en un silencio atónito. Danzo y Hiruzen se volvió hacia él, con los ojos fríos. Te ordené que disolvieras Root hace años. Sin embargo, aquí están. Lo has continuado a mis espaldas, ¿no? No tengo idea de qué estás hablando, Danzo dijo uniformemente. La palma de Minato se estrelló contra el escritorio con un golpe agudo crack, haciendo estremecer a varios de los ancianos. No nos mientas, Danzo dijo que su tono era como el acero. Todos conocemos sus operaciones en la sombra desde hace años. Pero ahora la gente lo ha hecho, murió. Entonces cuéntanos qué pasó aquí. ¿Quién los mató? Tsume Inuzuka se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero directa. Sí, ¿y por qué estaban allí? ¿A quién apuntaban? No dudé ni unos minutos. Naruto. El nombre golpeó al consejo como una onda expansiva. ¿Naruto?, dijo Inoichi, atónito. ¿Por qué Naruto los mataría? ¿Por qué sería siquiera un objetivo? Tsunade cruzó los brazos y miró fijamente a Danzo. Tal vez la mejor pregunta sea ¿por qué no lo haría él? Cualquiera contraatacaría si su casa fuera atacada. No lo olvides, Naruto ahora tiene su propio pueblo. La mente de Shikaku Nara se aceleró. Entonces, ¿sí estás diciendo que los agentes de Root atacaron la aldea que fundó Naruto y él la defendió? ¿Eso es todo, Hokage-sama? Los ojos de Danzo se entrecerraron. Yo tenía nada que tiene que ver con esto. El resplandor de Minato se agudizó. ¿Esperas que creamos que Root actúa sin tu conocimiento? Ellos nunca se movió sin sus órdenes directas. Tú los enviaste. Los enviaste a atacar a Naruto. ¿Por qué? Danzo finalmente dejó escapar la máscara, solo un poco. Ese chico ya es un shinobi de Konoha, te guste o no. Y ahora está usando técnicas que nadie había visto antes, habilidades que no podemos identificar, no podemos predecir. Deberíamos traerlo de vuelta. Hazlo leal a este pueblo. Exija que nos enseñe esas técnicas. Parece que todos habéis olvidado cómo lo trató Konoha. ¿Y si regresa por venganza? El silencio que siguió fue denso. Las palabras de Danzo resonaron incómodamente en la mente de todos los presentes. Por primera vez, algunos comenzaron a preguntarse si Naruto tenía el poder de destruir la aldea, pero ¿por qué no lo había hecho ya? Antes de que alguien pudiera hablar, la voz de Minato atravesó la habitación como una espada. ¿Sabes cómo se llama actuar a espaldas del Hokage, Danzo? Dijo, con los ojos ardiendo de furia. Traición. Danzo se estremeció. Tenía todos los motivos para destruir Konoha, pero no lo hizo. Minato continuó, con la voz en alto. Y ahora, debido a tu codicia, debido a tu obsesión por el control, le has dado la perfecta justificación de la huelga. Esto no era para el pueblo. Esto era para tu ego. Minato metió la mano en su capa y sacó una carta doblada, sosteniéndola en alto. Esta es una carta que me envió Naruto. La recibí hace unos minutos. Léelo. Se lo pasó al jefe del clan más cercano, Fugaku Uchiha. El pergamino recorrió la habitación en tenso silencio y cada rostro se volvió más perturbado a medida que leían su contenido.
Problemático, Shikaku Nara murmuró en voz baja, frotándose las sienes. Danzo, ahora rojo de furia, se puso de pie de un disparo. Entonces, ¿eso es todo? ¿Me vas a entregar? Entrégame a esos chicos solo porque hizo algunas amenazas. ¿Estás dispuesto a traicionar a uno de tus propios mayores por las exigencias de un niño? Minato ni siquiera lo miró. Sensei, dijo con calma. En un instante, Jiraiya apareció detrás de Danzo y le puso un sello de supresión de chakras en la espalda. Antes de que Danzo pudiera reaccionar, su chakra fue sellado y Jiraiya lo arrastró con fuerza al centro de la habitación. De repente, los agentes de Root irrumpieron a través de las ventanas y las sombras, corriendo en ayuda de Danzo. Pero Tsunade era tía. Con un solo puñetazo que hizo temblar el suelo y un pulso de chakra, los incapacitó a todos en segundos, cuerpos dispersos, inconscientes o inmovilizados. Luego, sin decir palabra, Jiraiya se quitó la capa que cubría el brazo derecho de Danzo y comenzó a desenvolver las capas de vendajes. Lo que vieron hizo que la habitación retrocediera colectivamente. El brazo derecho de Danzo era una fusión grotesca de madera y carne como la rama de un árbol infundida de chakra, pulsando de forma antinatural. Pero el verdadero horror estaba incrustado en el propio brazo. Una docena de ojos Sharingan los miraron fijamente. La habitación estalló en jadeos de incredulidad y disgusto. ¿Qué infierno es eso?, rugió Tsume Inuzuka. Su brazo es como un maldito experimento, Omura susurró, pálida. Minato no habló. Su expresión era sombría. Pero nadie se vio más afectado que Fugaku Uchiha. Se puso de pie lentamente, con el rostro enmascarado de rabia y traición, mientras contemplaba la repugnante visión del legado robado de su clan incrustada en el brazo de Danzo. Minato y la voz de Fugaku era baja y peligrosa. ¿Qué es esto? Esa es una docena de Sharingan, ¿y de dónde sacó esos ojos? Ese pensamiento resonó silenciosamente en la mente de cada miembro del consejo. Minato miró alrededor de la habitación. Esto, él dijo, es la verdad que quería que todos vieran. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy.